Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Buenas tardes, un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Les habla el padre José Ribes, párroco de Massamagrell, Archidiócesis de Valencia. Nos quedamos en el programa anterior comentando esta parábola por todos conocida, llamada o conocida como parábola de Lázaro y del rico Epulón, donde Jesús a través de ella nos invitaba a una seria reflexión acerca de qué uso hacemos de los bienes materiales, de los bienes que se nos ha dado. Unos bienes que no son ni propiedad exclusiva nuestra, ni tampoco somos dueños absolutos de los mismos, sino son unos bienes que también hemos recibido y que tenemos que hacer un uso evangélico de los mismos, porque como nos está diciendo el Señor a través de esta parábola que seguimos comentando, como el uso de estos bienes que hemos recibido puede ser determinante para el día de mañana gozar de una salvación que Dios nos ofrece de manera gratuita, pero que hemos de responder a través de nuestras obras. Nos quedamos en el programa anterior en la presentación que la parábola realiza del pobre Lázaro. Y decíamos que la situación por la que está pasando Lázaro es verdaderamente dramática. Nos dice el evangelista que su cuerpo está cubierto de llagas. Podríamos decir que sus vestidos eran las mismas llagas que cubrían su cuerpo, unas llagas que lamían los perros. Por cierto, nos dice el Evangelio que comida él no tenía. Deseaba llenarse el vientre con esos trozos de pan que los ricos utilizaban bien para empapar el plato o bien para limpiarse después las manos, y que esos trozos de pan eran arrojados bajo la mesa. La expresión que utiliza el evangelista, con ganas de saciarse de esos mendrugos de pan que caían de la mesa, recuerda, si ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, recuerdan aquella situación que vivió el hijo pequeño, el hijo pródigo, en aquella época de hambre, cuando él pasaba necesidad y tuvo la posibilidad de buscar una solución a su situación dramática volviendo a su casa. Nos decía en la parábola del hijo pródigo que comentábamos recientemente cómo el hijo pequeño deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos y que nadie le daba de comer. Se deseaba saciarse, está narrándonos una situación verdaderamente dramática. Podemos decir que la misma situación la está viviendo el pobre Lázaro, cubierto de llagas y echado en el portal de la casa de un rico que vive y que come espléndidamente. Este pobre, como hemos dicho, está tirado a la puerta del rico, casi sin poder moverse y totalmente solo en su desgracia. ¿Cuál era la situación que vivía el rico Epulón, que vivía opíparamente? Pues para acercarnos un poco a la situación, digamos, de un total bienestar que vivían los ricos, podríamos acudir a un texto del Antiguo Testamento y que es un oráculo del profeta Amós, que vivió en el siglo VIII a.C. y que vivió una situación parecida a la que narra la parábola dicha por Jesús.
En aquel texto, el profeta Amós se dirigía a la clase alta de las dos capitales, Jerusalén y Samaria, y denunciaba la forma de vivir que llevaban los ricos. Vamos a leer el texto con el que Amós denunciaba de una forma categórica y rotunda la situación que vivían los ricos de su tiempo y que puede acercarnos perfectamente a tener una imagen de cómo vivía este rico Epulón. El texto de Amós es el siguiente, lo podemos encontrar en el capítulo 6, versículo 4-6 de Amós. Digo que este texto puede acercarnos bastante a la forma como vivía el rico de la parábola. Y las palabras del profeta Amós son las siguientes, hablando de los ricos. Se acuestan en lechos de marfil, se arrellanan en sus divanes, comen corderos del rebaño y terneros del establo, tartamudean como insensatos e inventan como David instrumentos musicales. Beben el vino con elegantes copas, se ungen con el mejor de los aceites, pero no se conmueven para nada por la ruina de la casa de José. Y esta es la situación que narramos en 800 años antes de Cristo y que de algún modo está, con sus palabras, acercándonos a lo que podría vivir perfectamente el rico de la parábola que estamos comentando. Por tanto, una abundancia absoluta, plena. Pero claro, en medio de esa abundancia, la realidad va a mostrar que esta situación no es eterna. Esta situación de un completo bienestar, de un derroche absoluto, pues no va a ser permanente, no va a ser eterna. ¿Por qué? Porque llega la hora de la muerte. Y desde ese momento comienza a cambiar la suerte de los dos protagonistas de la parábola. En primer lugar, se nos dice que el pobre es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esta idea no encuentra cosa semejante en la literatura bíblica, pero expresa muy bien el excelente trato como es recibido y acogido el pobre en las moradas eternas. Mientras al pobre se lo relaciona tras la muerte con los ángeles y Abraham, del rico se va a decir de una manera escueta que fue sepultado. La parábola nos está narrando la situación en que los dos personajes van a encontrar tras la muerte. Tanto primero el pobre, después el rico. Y es curioso que en la parábola no se cuente que la sepultura del rico se hiciera con mucha pompa, que hubiera sido lo lógico. Ni siquiera se afirma si alguien lo acompañó a la sepultura. Lo único que se afirma es que lo sepultaron. Fue puesto en la tierra, pero no en el seno de Abraham. Después de enterrarlo, cuenta la parábola que el rico se encuentra en el infierno, en el castigo definitivo, en un lugar de tormento, en el que las llamas provocan una sed terrible. Aunque este espacio está separado del seno de Abraham por un abismo infranqueable, desde allí el rico puede ver al patriarca y dialogar con él. Y esto va a dar lugar a un largo diálogo entre ellos que podemos dividir en 3 peticiones y con las consiguientes respuestas. El rico está contemplando desde el abismo, está mirando hacia lo alto y está contemplando a Abraham y a Lázaro junto a él. Y va a haber un diálogo entre ellos. En concreto, el rico va a hacer 3 peticiones al patriarca Abraham y que han aparecido perfectamente en la parábola. Vamos a ver la primera, pero partiendo de que la suerte que de los dos es muy distinta. Mientras el pobre ha sido acogido en las moradas eternas junto al patriarca Abraham, sin embargo, el rico se encuentra
en un lugar de tormento, en un lugar de soledad, de una soledad absoluta y de una infelicidad, digamos, dramática. La primera petición que hace el rico al padre Abraham es la siguiente: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. ¿Qué es lo que se le está pidiendo el rico al patriarca Abraham? Que tenga piedad de él y que le consuele en medio de la tortura que le infligen las llamas. Y Abraham le va a responder que su situación ha cambiado drásticamente, pues él, que lo tenía todo lo bueno en esta vida, ahora se ve atormentado. Y es lo que le dice a Abraham: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. La pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿qué es lo que ha producido este cambio tan radical y para siempre? El castigo del rico es tan terrible que alguien puede pensar: algún pecado debe haber cometido esta persona y que justifique tal castigo. Pero lo que se le denuncia no es que hubiera en su vida terrena bienes o riquezas. Las habrá obtenido de una manera legal ilícita, sino que su grave error ha sido su manera exquisita de vivir y de comer, sin fijarse en el pobre que estaba tendido a su puerta sin tener que comer. Nos ha comentado, nos ha dicho la parábola, que vestía de una forma exquisita, con púrpura y lino, un vestido al alcance de muy pocas personas en aquel tiempo, y que comía de una manera espléndida. Nos dice el texto que banqueteaba espléndidamente todos los días. Y sin embargo, no era capaz de tener misericordia, de fijarse en la persona pobre que estaba junto a su puerta mendigando algo para comer. Esa injusticia con la que ha vivido este rico es la que ha causado la situación que él ahora está viviendo de una forma atormentada. Su egoísmo le ha llevado a una soledad absoluta y a una infelicidad permanente. La segunda petición que hace el rico al patriarca Abraham es la siguiente: Te ruego entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormenta. El rico insiste y ahora plantea un deseo muy distinto, que a él ahora ya no le beneficia en nada, pero sí a su familia. De nuevo sería Lázaro quien debería actuar, y el rico le pide a Abraham que Lázaro se presente ante sus 5 hermanos para darles un testimonio e impedir que vengan a este lugar de tormento. ¿En qué consistiría ese testimonio? Podría tratarse de una simple aparición con un discurso que Lázaro les advirtiese del peligro que corren si mantienen la misma actitud que su hermano. Pero la respuesta de Abraham es tajante. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. ¿Por qué? Porque no es fácil que esos 5 millonarios, hermanos del rico fallecido, tuvieran la necesidad de acudir a la palabra de Dios para dejarse orientar por ella. Más bien se quedarían encerrados en su propio criterio y en su propia forma de gobernar su propia vida, alejada de Dios y de las necesidades de los demás. Vayamos a la tercera petición que le hace el rico al padre Abraham. No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Lo que pretende el rico, y estamos viéndolo, es la conversión de sus hermanos.
Pero insiste en que esto se conseguirá mejor si un muerto se aparece delante de ellos vivo. No se está refiriéndose explícitamente a Lázaro, pero se puede deducir de la petición anterior que puede tratarse de él. Está pidiendo un muerto que vaya a verlos y se arrepentirán, como si fuera el propio Lázaro, ¿no? El que fuera. Sin embargo, la respuesta de Abraham niega que incluso el mayor milagro, la resurrección de un muerto, sirviera de algo si no existiera la actitud de escuchar a Dios. Como dice, si no son capaces o no quieren escuchar a Moisés y a los profetas, es decir, si no van a escuchar la voz de Dios, no se convencerán ni se arrepentirán aunque resucite un muerto. Y estas palabras nos recuerdan lo ocurrido con la resurrección de otro Lázaro, el hermano de Marta y de María, como nos narra el cuarto evangelio. Si nosotros vamos a ese texto de Juan, capítulo 11, vemos cómo muchos judíos, después de la resurrección de Lázaro, creyeron en Jesús, ante lo que vieron, pero algunos de los que fueron testigos de ese gran milagro reaccionaron de una manera opuesta y hasta hostil, hasta el punto de que, tras contar a los fariseos lo que Jesús había realizado, pues se decidió su condena a muerte, la muerte de Jesús. Ya los discípulos y los primeros cristianos pudieron observar por sí mismos que tampoco la resurrección de Jesús consiguió convencer a quienes se negaban a creer en él. Y eso es lo que de algún modo está diciéndole a Abraham al rico. Si no tienen la actitud o el deseo de cambiar, de una conversión, no escucharán a Dios, ni tampoco iniciarán un camino de conversión, ni aunque resucite un muerto. Hemos visto cómo la parábola del rico Epulón y de Lázaro está sobre todo invitándonos a la conversión y a la fe para obtener la salvación. Y como hemos visto cómo el tema, la idea que recorre toda la parábola es esa invitación que nos hace el Señor a todos, en primer lugar a sus discípulos, para que ante los bienes materiales de los que se disponen tengamos un uso adecuado de ellos, porque la salvación se nos ofrecerá, se nos dará a todos, pero la actitud que tomemos ante los bienes de este mundo va a ser determinante para poder gozar de ella. Lo hemos visto con este rico que, aun teniendo todo para ser feliz y tenía todo para vivir en un futuro de una manera tranquila y sosegada, sin embargo, tras la muerte todo va al traste. ¿Por qué? Porque todo en lo que él había depositado su plena confianza, que era en sí mismo y en sus riquezas, no le ha valido para nada. Por tanto, esta parábola que Jesús ha narrado, invitándonos a esa conversión que se traduce, entre otras cosas, en un uso adecuado de los bienes del mundo. Después de esta parábola narrada por Jesús, él mismo se dirige ahora a sus discípulos y va a tratar 4 temas de especial interés, aunque sea de una manera breve. Y el primer tema que trata Jesús es el del escándalo. Leemos el texto y lo comentamos. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Hemos de decir que en nuestra sociedad, cuando se habla de una conducta escandalosa o de un gasto escandaloso o de unas palabras escandalosas, nos referimos a algo que provoca el rechazo desde un punto de vista moral. Escandalizar, ¿qué es? Escandalizar es poner tropiezos para que los otros caigan, particularmente los más débiles, los más vulnerables. Y por desgracia, estos tropiezos u obstáculos se han dado a lo largo y a lo ancho de la historia humana y también
de la misma historia de la Iglesia, historia nuestra de los cristianos. Sin embargo, como Jesús dice, cuidado, hay de aquel de quien venga. Estas palabras de Jesús dichas a sus discípulos son una severa amonestación a todos. ¿Para qué? Para que no realicemos tales tropiezos. No sea que por nuestro mal ejemplo alguien pueda abandonar el buen camino. La imagen de la piedra de molino atada al cuello de quien escandaliza, realizado como castigo, indica por sí mismo la gravedad de lo que está diciéndose. Es tan peligroso el pecado de escándalo que hay que tratarlo con la seriedad que merece y con la gravedad que tiene. Y es que hemos de pensar, de darnos cuenta que podemos ser ocasión de escándalo para los demás con nuestra propia conducta. ¿Por qué? Porque influimos en bien o en mal de los que conviven con nosotros o están cerca de nosotros. Si hay personas débiles que a duras penas tienen ánimos para ser fieles y nos ven a nosotros claudicar, contribuimos a que ellos también caigan. Si yo vivo de acuerdo con la fe que profeso, ayudaré a vivirla también a aquellos que me conocen. Si yo me esfuerzo en que mi conducta esté de acuerdo con el Evangelio, a pesar de mis debilidades, ayudaré también a otros. Si una persona está dando testimonio de vivir en cristiano, aunque sea contracorriente de la mayoría, podrá influir positivamente en el ánimo de los demás. Y si es todo lo contrario, producirá un daño a los demás, sobre todo a los más pequeños, a los más débiles. ¿Cuántas veces, y eso nosotros lo hemos oído también, cuántas veces se nos ha reprochado cuando nuestra actitud no ha estado de acuerdo con el Evangelio? Y este reproche lo han realizado incluso los que no creen y que nos juzgan con razón. Incluso se afirma que nuestra mala actitud puede ser impedimento para que otros puedan creer o acercarse a Cristo y a la Iglesia. Y eso es lo que el Señor con estas palabras nos está invitando, para que nos demos cuenta de la gran responsabilidad que hay en nosotros, porque nosotros podemos favorecer, ayudar, acercar, pero también podemos producir el efecto contrario, como es alejar o escandalizar a los demás. El mismo Jesús reconoce que esos obstáculos son inevitables, pero también nos está exigiendo a los que creemos en Él que seamos coherentes con nuestra fe y vigilemos nuestro propio obrar para que no sea o provoque un escándalo y pueda ser impedimento para que otros crean o deseen creer. En definitiva, el escándalo es lo que impide seguir a Jesús. El escándalo es lo que dificulta su seguimiento. Y este es el peligro del que Jesús avisa con toda seriedad a sus discípulos, el de convertirnos en obstáculo para que otros crean o incluso para los que creen. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y que la música que nos acompañe nos ayude a meditar e interiorizar lo que hemos comentado.
Estamos en el programa de Quien guarda mi palabra, Radio María, la radio de la Virgen, la radio que evangeliza, la radio que invita a la conversión y que transforma vidas. Después de las palabras que Jesús está dirigiendo a sus discípulos, advirtiéndoles del escándalo como grave problema y que hay que tratarlo con seriedad, porque puede convertirse en un obstáculo para que otros puedan creer en él, o incluso para los que creen o siguen creyendo en él. A continuación, el evangelista, con sus palabras, se va a referir, en estas palabras de Jesús, se va a referir a qué actitud hay que tomar respecto a aquel cuyo comportamiento sea pecaminoso. Porque el escándalo es un pecado. Y en concreto ahora se va a hablar del pecado en sí. Jesús dice, tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día, y 7 veces vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás. Y en esas palabras observamos 2 casos. Uno, si uno de la comunidad, si un discípulo peca. Y en el segundo, si uno peca contra ti. Está hablándonos de 2 casos. Uno, el pecado en sí, un pecado cualquiera, y el segundo es un pecado como una ofensa personal dirigida a uno mismo. Y si dice, si ese pecado se da continuamente, es una forma de hablar 7 veces al día. La enseñanza sobre la primera, si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Esta enseñanza sobre la primera yo creo que choca algo con nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a reprender en sentido cristiano al que peca. Estamos hablando de la corrección personal. Yo creo que no estamos acostumbrados, repito, a reprender en sentido cristiano al que peca. Sí que sabemos juzgarlo o sabemos pensar mal de él, pero no nos consideramos adecuados, a lo mejor, para moverlo a la conversión. Y en el supuesto de que se arrepintiera, no nos consideramos dignos de perdonarlo. Más bien, invitamos a que se confiese, ¿no? A que acuda al sacramento de la penitencia. Pero hemos de tener en cuenta que la corrección fraterna es necesaria. Es evangélicamente siempre oportuna. Y hace falta. Es más, la corrección fraterna es un buen acto de caridad si se realiza con delicadeza y con cariño. Y eso ha de conjugarse con el saber perdonar y con tener un corazón generoso. Es verdad que a todos nos cuesta perdonar. Y el mismo Jesús nos dice que tenemos que saber perdonar, aunque se repita el motivo 7 veces al día, o sea algo que se realice contra nosotros de una manera constante. Pero el Señor lo está diciéndonos claramente, que en nosotros tenemos que estar siempre abiertos al perdón y siempre ofreciendo el perdón y siempre en una actitud de comprensión y de cariño hacia aquel que peca. Porque yo hago la siguiente reflexión. Si el escándalo bien puede realizarlo aquel que peca o aquel que no quiere perdonar. Yo creo que el escándalo se puede ver en las 2 partes. Si es escandaloso el comportamiento de alguien que peca gravemente, también puede serlo aquel que se niega, digamos, a ofrecerle el perdón o a acercarse a él, o en ofrecerle otra oportunidad o en salir a su encuentro y se cierra en su corazón con esa actitud también egoísta, ¿no?, de cerrazón. Yo creo que escandaloso puede ser el comportamiento de uno como puede ser el comportamiento del otro. Y por eso Jesús insiste en afirmar que
aunque el otro pegue contra ti de una manera continua y reiterada, siempre tienes que estar dispuesto a ofrecerle esa oportunidad de cambio, esa llamada a la conversión, ese corazón abierto para que el otro pueda darse cuenta de su grave pecado y iniciar un camino de conversión. Por tanto, tengamos en cuenta que el escándalo puede producirse tanto en una parte como en la otra. Jesús nos está diciendo que tanto la corrección fraterna como también el saber perdonar en todos los momentos ha de ser una cosa que es necesaria, oportuna y que ha de realizarse con delicadeza y con amor. Pero el evangelista sigue, con estas palabras de Jesús, sigue ofreciéndonos una catequesis maravillosa. Porque imagínense ustedes, la línea que ha trazado el evangelista con las palabras de Jesús. Es una verdadera catequesis a la comunidad, porque él ha empezado hablando del escándalo, del pecado, y ahora va a hablar de la fe. ¿Por qué? Porque necesitamos la gracia de Dios, y ésta se obtiene solo por la fe, porque con criterios meramente humanos no tendremos fuerzas para evitar el escándalo y para cumplir lo del perdón al hermano. Miren ustedes, la verdadera es una catequesis maravillosa lo que nos está haciendo el evangelista Lucas a través de las palabras del Señor. ¿Por qué ahora él adjunta estas palabras que vamos a leer, que son unas peticiones que le hacen los apóstoles al Señor? Aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque solo con fe yo podré evitar todo escándalo, podré evitarlo, porque la fe me ayuda a vivir de una forma correcta. Y no solamente la fe me va a ayudar a evitar el escándalo, sino que la fe me va a ayudar a cumplir lo del perdón al hermano. Por eso, los apóstoles ahora le dicen al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Podemos imaginarnos la escena que hemos acabado de leer, y para comprenderlo hemos de acudir al mismo evangelista y observar los 4 momentos en los que él ha hablado de la fe a lo largo de su evangelio. Y es preciso ahora recordarlos. Y son estos episodios. Lo digo porque el evangelista Lucas, cuando habla de la fe, va con ella íntimamente unida la idea de sanación. Fe, curación, fe, sanación. Por tanto, la fe ayuda a sanar el corazón de todos, tanto del que peca como de aquel que tiene que estar dispuesto siempre a perdonar. Si nosotros vamos a los momentos donde el evangelista ha hablado de la fe en su libro, en su evangelio, encontramos 4 textos en los que la fe se relaciona con el poder milagroso de Jesús. Y son estos 4. Acuérdense ustedes de cuando Jesús, viendo la fe de esas 4 personas que le llevaban a aquel paralítico, lo perdona y lo cura. O cuando aquel centurión le pide a Jesús que cure a su criado, diciendo que le basta pronunciar una palabra para que éste quede sano. Jesús se admira y dice que nunca ha visto una fe tan grande, ni siquiera en Israel. O a la pecadora que llora a sus pies, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. O también, en cuarto lugar, aquella mujer que padecía durante muchos años flujos de sangre, y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. En todos estos casos, la fe se relaciona con el poder de Jesús. La persona que tiene fe es la que cree que Jesús puede curarla o puede curar a otro. Por tanto, la petición que le hacen los discípulos a Jesús se entiende desde el reconocimiento de la propia incapacidad que tenemos en saber perdonar al otro, sobre todo cuando uno es el propio ofendido. Y lo que hemos dicho anteriormente,
Cuando los apóstoles le piden al Señor la fe, ¿por qué? Porque ellos son conscientes, saben perfectamente y lo saben por experiencia, que sin la ayuda de Dios, sin la gracia de Dios, uno se ve incapaz para salir al encuentro de aquel que te ofende y a lo mejor de una manera reiterada o continua, uno no es capaz de ofrecerle siempre el perdón. Por tanto, la fe va unida. La fe va unida a, digamos, a la posibilidad de sanar, de salvar. Y es maravilloso como el evangelista nos ha hablado a través de esta bellísima catequesis del poder que tiene la fe para vivir correctamente, para evitar todo escándalo y para actuar hacia el hermano, hacia aquel que te ha ofendido y de una manera reiterada para salir a su encuentro con la misericordia y el perdón. Pero fijaros cómo el evangelista ahora va a dar otro paso. Hemos visto pecado, fe y ahora une la palabra humildad. ¿Por qué? Porque sin humildad no es posible obtener la fe. Y si hemos dicho, la fe es la que nos ayuda a salir al encuentro del hermano, sobre todo cuando hay una situación de pecado. Y el texto es el siguiente. Cuando le han dicho a Jesús, aumentanos la fe, y el Señor les ha dicho, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Y ahora sigue diciendo Jesús, ¿quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Por tanto, fijaros, el evangelista ha unido la palabra pecado, escándalo, la ha unido a la fe y esta la ha unido a la humildad. ¿Por qué? Porque se está haciendo la siguiente reflexión, y es importante para nuestra vida de cada día, en convivencia con los demás. Solo desde la humildad se accede a la fe, y solo desde ella uno es capaz de vivir con misericordia y de una manera fraterna con los demás, y de una manera justa con Dios. Pero siempre la humildad por delante, porque si actuamos como el Señor espera de nosotros, no estamos haciendo nada extraordinario. Estamos haciendo lo que hemos de hacer. Entonces, si el Señor, con su gracia, nos ayuda, y de hecho lo hace, para que nosotros podamos actuar de una manera correcta ante los otros, sobre todo cuando el otro me ofende, si con la gracia de Dios yo puedo salir al encuentro del que peca, de aquel que peca contra mí, y lo hago y tomo una actitud evangélica ante él, y sé ofrecerle el perdón, o soy paciente y misericordioso con ese pecado que esa persona ha cometido contra mí, si yo lo hago, si yo actúo de manera misericordiosa ante él, no estoy haciendo nada extraordinario o algo por lo que yo he de ser reconocido o agraciado. ¿Por qué? Porque la actitud del discípulo de Jesús ha de ser la de quien no debe exigir o pedir un premio, sino la de la humildad del que después de realizar lo que ha hecho, no le da más importancia y es capaz de decir, soy un siervo inútil, he hecho lo que tenía que hacer. Por tanto, si ante el pecado del prójimo, del hermano, o ante el pecado ese reiterado con que este hermano actúa contra mí, si yo soy capaz con la gracia de Dios de salir al encuentro de él con amor y con misericordia, no estoy haciendo nada extraordinario, ni nada por lo cual yo debo recibir un premio
o nada por lo cual yo deba ser reconocido o agraciado. He hecho lo que tenía que hacer. Porque no solamente hay que hacer el bien, sino que hay que hacer bien el bien, que no es lo mismo. Yo puedo hacer el bien, pero si yo paso factura, si yo pregono mis méritos o yo llevo una contabilidad de los favores que he hecho, el bien que yo he hecho no ha producido un bien. ¿Por qué? Porque yo me enfado, porque yo me enojo, porque yo estoy indignado, porque fíjate el otro, yo he hecho esto y el otro no me lo ha reconocido, yo he hecho aquello y no me ha dado las gracias, o no ha recordado el bien que yo le hice hace 7 años. Eso no es hacer bien el bien. ¿Qué es hacer bien el bien? Hacer lo que debes hacer sin pedir nada a cambio, sin exigir un premio, o sin que te reconozcan lo que hayas hecho, sino hacerlo porque debes hacerlo. Y eso es lo que Jesús nos está invitando y lo que el evangelista nos está recordando a través de estas palabras del Señor. A actuar siempre de este modo y por amor. Eso sí, seguros de que alguien nos recompensará en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque Dios no se deja ganar en generosidad. Y recordemos aquellas palabras del evangelista cuando nos dice: alegraos y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, y porque la medida con la que midáis se os medirá a vosotros. Bien, después de esta sección extensa hemos visto unas catequesis bellísimas que el evangelista nos ha ofrecido con las mismas palabras del Señor y que él ha ofrecido a los destinatarios de su evangelio, a los cristianos de su tiempo. Después de esa sección extensa, donde el Señor ha seguido enseñando a los discípulos y a la gente, ahora el evangelista va a iniciar la tercera etapa del camino que Jesús ha iniciado con dirección a Jerusalén. Recuerden ustedes que lo hemos comentado en alguna ocasión, como Lucas presenta el ministerio de Jesús como una subida a Jerusalén. Y nos lo va a hacer en 4 etapas. Ahora vamos a iniciar la tercera. Y en esta tercera etapa, el evangelista recuerda el motivo principal de lo que se va a narrar, y es la subida a Jerusalén. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Pero hemos de decir que más que leer esto en un sentido geográfico, que lo tiene, hay que hacerlo en un sentido teológico. Jesús va camino de Jerusalén, es decir, Jesús camina de manera decidida y libre a su Pascua. Y Jerusalén será el lugar escogido por Dios para que Jesús lleve a cabo su obra de salvación. Una obra de salvación que llegará a su culmen el día de Pentecostés con el envío del Espíritu Santo, y que Lucas nos lo dirá al final de su Evangelio. Y ahora, pues hablando geográficamente, podemos situarnos diciendo que Jesús se encuentra en la Galilea, que va bajando por la llanura de Esdrelón y se dirige al Jordán, que va pasando entre Galilea y Samaria para cruzar el río, que que camina hacia el sur por la región de Perea y que vuelve a cruzar el Jordán a la altura de Jericó para ir dirigirse a Jerusalén. Esto podemos situarlo ahora un poco cómo se pudo dar aquello históricamente, para decirnos que Jesús está yendo de un lugar hacia Jerusalén, se encontraba aquí y va atravesando estos lugares para dirigirse a Jerusalén. Y es lo que el evangelista quiere decirnos. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y ahora hemos referido a los lugares por los cuales él tuvo que pasar. Pero lo importante para el evangelista no es el itinerario concreto, sino 2 detalles: que Jesús se dirige a Jerusalén, a su Pascua, y que marcha para un lugar donde puede salirle al paso un samaritano. Y es lo que vamos a leer ahora en este texto tan bello de la curación de los 10 leprosos, que vamos ahora a leer y a comentar. Pero recuerden que el evangelista
más que destacarnos un itinerario geográfico por parte de Jesús, lo que nos está diciendo Jesús camina de una manera decidida y libre a Jerusalén para tener allí lugar su Pascua, que es la salvación de los hombres. Vamos ahora a leer y a comentar este famoso Evangelio de Jesús. Dice que cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y que a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Todos conocemos este pasaje evangélico de la curación de los 10 leprosos y vamos a comentarlo porque nos va a ayudar también a nosotros en nuestra propia vida y para ver la actitud de Jesús, ese gesto tan maravilloso que siempre tenía ante las enfermedades, ante el enfermo, cómo actuaba él siempre con cariño, con delicadeza y con afecto hacia los enfermos, pero también vamos a ver la actitud de este leproso que siendo curado vuelve dándole gracias, siendo agradecido. Lo primero que nos llama la atención del relato es cómo le han salido a su encuentro 10 leprosos. Y no lo hacen en mitad del campo, que es lo que cabría esperar. Ya saben ustedes que los leprosos no podían vivir en contacto con las demás personas porque era una enfermedad contagiosa y prácticamente era una enfermedad incurable. La ley de Moisés, en el mismo libro del Levítico, mandaba que estas personas tenían que vivir apartados de cualquier contacto social. Tenían que vivir marginados, abandonados y no podían acercarse a nadie. Debían llevar una campanita para que cuando la gente al sonar el ruido de la campana huyera. Pero nos dice el texto que Jesús, cuando iba a entrar en una ciudad, es decir, que está a las puertas de una ciudad, y ahí les salen al encuentro 10 personas que están padeciendo la lepra. Al menos se mantienen a distancia, pero porque están gritando, pero están a las puertas de una ciudad, con lo cual no era el lugar para ellos. Esto llama la atención porque ahora vamos a ver, la respuesta de Jesús. Hablan a Jesús gritándole: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Y por qué hacen esto? Porque la fama de Jesús ha llegado a todas partes y todos le conocen. Estos 10 leprosos están convencidos, además, de que Jesús puede curarles. Y todos ellos se encuentran en una situación desesperada. Fíjense ustedes que la lepra, además de ser contagiable, prácticamente el que enfermaba de lepra estaba condenado a muerte. Tanto por 100 muy pequeños de leprosos eran curados. De hecho, la ley de Moisés reconocía que algunos de ellos podían ser curados, en el sentido de que, como lo vamos a ver, como Jesús le dice a los leprosos que vayan a unos sacerdotes para que les confirmen o certifiquen su curación. La ley de Moisés reconocía que se daba la posibilidad de que un leproso podía ser curado y podía ser reintegrado de nuevo en la vida social y religiosa de su entorno. Pero en aquel tiempo la lepra era una enfermedad incurable, te llevaba prácticamente ya a la muerte. Era una persona que era un muerto en vida. Por tanto, la situación de estas personas, podemos imaginarla, es desesperada. Y su grito es de una desesperación tremenda. Es de aquel que se siente morir, se siente desfallecer
está solo y afligido y en una profunda angustia. Y esa experiencia humana es terrible. Y hemos de decir que algunos de los salmos que tenemos en el Antiguo Testamento se dirigen a Dios de esa manera. Y si nosotros fuéramos a los salmos, encontraríamos en algunos de ellos cómo algunos orantes se acercan a Dios desde esa experiencia de desfallecimiento, de desesperación ante cualquier circunstancia, ante una enfermedad, ante un problema que le lleva a la muerte, pero se encuentran solos y afligidos y en esa profunda angustia acuden a aquel que les puede sanar. Y eso es lo que le ocurre a estos 10 leprosos. ¿Cómo reacciona Jesús? Recordemos que al principio de su actividad en Galilea Jesús curó a un leproso. Y en aquel milagro Lucas lo detalló, lo contó indicándonos 4 detalles. En primer lugar, estamos hablando de aquel famoso milagro que Jesús realizó al comienzo de su actividad en Galilea. ¿Qué hizo? Extendió la mano sobre el leproso y lo tocó. Le dijo, quiero, queda limpio. Al instante desaparece la lepra. Y el último detalle es que le ordena ir al sacerdote y que ofrezca lo que mandó Moisés. Son los 4 detalles que Lucas nos narra cuando Jesús al principio de su actividad en Galilea curó a aquel leproso. Ahora, en el milagro que nos ocupa, Jesús no hace nada, simplemente les ordena, id a presentaros a los sacerdotes. Lo que les pide Jesús es que se dirijan a los sacerdotes para que éstos vean que realmente han sido curados y certifiquen su sanación, de modo que puedan reintegrarse en la vida de su familia, de su pueblo y en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el culto. Pero fíjense ustedes un detalle. Ellos, sin que desaparezca la lepra de inmediato, obedecen a Jesús y se ponen en camino. Y eso es lo que quiere subrayar el evangelista. Pero esto lo veremos en el próximo programa. Es un milagro bellísimo y sobre todo lo que podemos sacar para nuestra vida de cada día. Esto lo seguiremos viendo en el próximo programa. Si este programa no lo han escuchado en su integridad o quieren escucharlo en otro momento, pueden acudir al podcast de Radio María y si quieren ponerse en contacto con nosotros, hacernos una pregunta o un comentario, pueden enviarnos un correo electrónico a quienguardamipalabra@radiomaria.es. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Un abrazo fraterno unidos a Cristo y a María. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado.